Muy bien, nos vamos a Salta, al norte argentino, para conocer dos temas puntualmente. Uno tiene que ver con el otorgamiento de tierras por parte del gobierno a entidades privadas. Se ha conocido la información hace algunas horas respecto a este tema. Y también otro de los temas para plantear y para hablar allí desde Salta es esta ley de ficha limpia para funcionarios del gobierno que tengan la posibilidad de tener chances de obtener puestos en el gobierno. Tienen que tener un prontuario limpio en lo que refiere a ejecuciones penales. Nos vamos a ir directamente a Salta junto a Marina para hablar con el periodista Martín Van Dam. Lo saludamos. Martín, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, un gusto saludarlo, Martín. ¿Cómo va? Primero de los temas para plantear es estas noticias de 153 hectáreas en total que ha entregado el gobierno a entidades privadas, un informe que usted había publicado, Martín. Así es, esto nació a partir de un proyecto de ley que se está trabajando en la legislatura provincial que consiste en donarle 22 hectáreas al Club Gimnasia y Tiro de Salta. Seguramente lo conocerán porque es uno de los que ha estado en algún momento en primera división. Ya tenían un comodato que había sido un préstamo, digamos, de esos terrenos aquí en la capital salteña, que se le había otorgado en el año 2007, y ahora la intención es terminar de transferirle el dominio de esos terrenos a este club, que son, como decíamos, 22 hectáreas. Y nosotros nos propusimos, a partir de esa situación, estudiar en los últimos 10 años cuántos terrenos en manos del Estado se habían transferido a clubes, iglesias, organizaciones sin fines de lucro y demás, y llegamos a esta cifra que usted estaba mencionando, ¿no? 153 hectáreas en los últimos 10 años. ¿Y por qué nos interesaba tanto estudiar este tema? Porque el déficit habitacional en la provincia de Salta es muy alto. Tenemos unas 75.000 familias que están requiriendo viviendas sociales o terrenos donde poder construir sus casas, y siempre la explicación o la excusa que usa el gobierno para no darles estos lotes es: no tenemos tierra. Ahora, evidentemente sí tienen la tierra, pero han decidido entregárselo a, como decíamos, estas entidades privadas. Y bueno, sin ir más lejos, hoy estuve cubriendo una marcha de un grupo de personas que se habían asentado en su momento en lo que se conoce como Ampliación Parque La Vega, ahí en la zona sur de la ciudad, y que justamente planteaban eso. Hace rato que estamos esperando la posibilidad de tener un lote, porque vivimos hacinados, a veces encontramos hasta 7 familias viviendo en la misma casa, porque la familia original tuvo hijos, esos hijos a su vez tuvieron más hijos y demás. Y siempre la explicación, repito, es no tenemos tierra. La tierra en Salta, que es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años, es muy cara, y entonces uno se pregunta cuál es el criterio de entrega de estas tierras. Entre otros, por ejemplo, le han entregado 4 hectáreas a un colegio privado que, digamos, lucra efectivamente es una empresa, más allá que sea un proyecto educativo, es una empresa que cobra una cuota muy alta, va gente de mucho dinero a ese colegio, y sin embargo está construido sobre tierras que eran del Estado, ¿no? ¿Y que no las pagaron? No, se las donaron a cambio de que hagan esa inversión para construir el colegio. Y lo mismo pasa con Gimnasia y Tiro. Por supuesto que todos aquellos que aprueban estos comodatos o aprueban la donación dirán: bueno, el Estado tiene que promover el deporte. Bueno, en buena hora que lo haga. Ahora la pregunta es si no tiene que sopesar a la hora de decidir cómo distribuye las tierras fiscales las necesidades habitacionales que hay, y también los pedidos de otros clubes de menor importancia, barriales, que llevan años esperando la posibilidad de tener un lugar donde entrenar con los niños, con las niñas, y no lo tienen. Es evidente, porque generalmente son los clubes más grandes los que consiguen estos terrenos, que el lobby entra a jugar, y los contactos que uno pueda tener en el gobierno son fundamentales a la hora de conseguir estos comodatos primero y luego la donación del Estado, ¿no? Ante estos datos contundentes, ¿qué es lo que dice el gobierno, si es que se ha expresado sobre este tema? Nosotros hace rato que queremos hablar con el subsecretario de Tierra y Bienes, Esteban Carral,
teóricamente vamos a poder conversar con él en la jornada de mañana, pero bueno, la idea era poner el tema sobre el tapete, sobre todo porque, insisto, todavía se tiene que discutir en la legislatura provincial si donan o no estas 22 hectáreas al Club Gimnasia y Tiro. Bien, bueno, es una cuestión que todavía está pendiente. El club, alguna iglesia, la escuela privada, ¿y quiénes más o qué otras instancias fueron beneficiarias de estas 153 hectáreas que ustedes lograron identificar, Martín? Bueno, como decíamos, los más beneficiados son los clubes, son los que más recibieron terrenos, sobre todo terrenos de mayores dimensiones. La iglesia, sobre todo la iglesia católica, ha recibido muchos inmuebles, también otras iglesias, hay que decirlo, pero si uno analiza en proporción, claramente el arzobispado de Salta es el que más ha ganado en esta distribución de tierras. Y después también uno encuentra, como decíamos, algunos proyectos educativos y empresas también, por ejemplo el Banco Macro, que es el banco, el agente financiero de la provincia, es decir, todos los empleados públicos que cobran su sueldo lo hacen a través del Banco Macro. También recibe tierras para poder hacer o cajeros automáticos o bancos. De vuelta, alguien podría decir, bueno, está bien, pero eso redunda en un beneficio para la comunidad porque tiene un banco más cerca. Bueno, la pregunta es, ¿el Banco Macro no puede comprar el terreno para construir ahí su sucursal? Va a ser muy interesante la respuesta que tengan del gobierno la mañana o cuando se puedan reunir, seguramente. Cambiando de tema, Martín, otro de los temas en busca de la lucha por la transparencia, Salta promulgó la ley de ficha limpia que prohíbe a los condenados por corrupción ser candidatos. Así es, esto fue promulgado hace unos días. Es una ley que tuvo mucho debate en ambas cámaras, tenemos acá Cámara de Diputados y Cámara de Senadores Provinciales, e incluso había un debate entre ambas cámaras sobre cuál es la instancia que debía definir esa prohibición de presentarse a elecciones. Finalmente primó la idea de que con un fallo de segunda instancia, es decir, si hay un fallo de primera instancia, se apela y ya hay un fallo de segunda instancia, se presume que más allá de que pueda haber apelaciones que lleguen al máximo tribunal, ya esa persona no está en condiciones de presentarse a elecciones. Esto se discutió, repito, porque habían quienes sostenían que ya tenía que ser con el fallo de primera instancia, había quienes sostenían que una vez que ya una persona fuera acusada por algún determinado delito, ya no pudiera participar de las elecciones. Bueno, terminó primando esta opción, que me parece que es razonable, porque se supone que si dos tribunales han revisado una situación judicial es que hay suficientes elementos como para suponer de que efectivamente ese delito lo cometió esa persona. Ahora la cuestión es si efectivamente esto va a tener algún impacto real en la política salteña, porque lo cierto es que las causas contra figuras políticas no avanzan. Si uno analizara la cantidad de acusaciones que tienen los legisladores, sin ir más lejos, que están hoy ocupando bancas en la legislatura provincial, todos estarían en condiciones de presentarse y todos tienen denuncia. Ahora la pelota está en la justicia, porque en la medida que la justicia no avance con las causas y las denuncias que tienen todas estas personas, van a poder seguir presentándose a elecciones. Acá ustedes habrán escuchado la cantidad de municipios, por ejemplo, que han sido intervenidos en los últimos años por irregularidades o supuestas irregularidades cometidas por sus intendentes. Sin ir más lejos, hace no mucho tiempo intervinieron el municipio de Salvador Maza, que limita en la frontera con Bolivia, porque en un allanamiento que hizo la justicia encontró vehículos de alta gama, de millones de pesos, miles de dólares, miles de euros, que jamás podrían haber sido justificados, por lo menos con el sueldo de un intendente. Ahora, Rubén Méndez, que es este intendente, está acusado, pero si quisiera presentarse nuevamente a elecciones, podría hacerlo porque la justicia todavía no avanzó con el análisis de su caso. Y así podríamos hablar de un montón de casos de intendentes. Ustedes recordarán, por ejemplo, los concejales que fueron acusados de cobrar el ingreso familiar de emergencia. También fue un escándalo acá en Salta el año pasado. Bueno, algunos de esos concejales
fueron sacados del Consejo Deliberante, se presentaron elecciones ahora en agosto, tuvimos las elecciones provinciales y ganaron, así que nuevamente están ocupando bancas en el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Y bueno, no tienen ninguna condena de ningún tipo. Bien, ¿y es solo por hechos de corrupción o cualquier delito así de tipo penal entra en esta reglamentación de la ficha limpia? Entran varios delitos penales, pero son delitos más bien graves, digamos, o contra el fisco. No entran delitos menores, digamos. Justamente se trata de evitar de que una situación menor pueda truncar la posibilidad de que una persona sea candidata. Claro. A nivel nacional ha tenido rechazo este planteamiento de ficha limpia. Se sumarían a Chubut y Mendoza, Martín, con esta ley de ficha limpia allí en Salta, ¿no? Serían 3 provincias en la Argentina. Sí, yo insisto, para mí, digamos, este tipo de normas van a ser letra muerta en la medida en que no avancen las causas judiciales. Y yo creo que el gran problema que tenemos, no solamente en Salta, sino en la Argentina, es que las causas judiciales no avanzan. Y esto, ni siquiera hablo de un color político, las causas judiciales en general contra personas que han tenido algún rol, algún vínculo con la política, en general no avanzan. Sí, cuando avanza demoran 15, 20 años, por lo que pierde también el tiempo necesario para la ejecución. Martín, gracias por la radiografía de lo que está pasando en Salta. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo. Saludos.